Estos son los países que parecen no levantar la cabeza de América Latina. Latinoamérica ha sido el epicentro de la pobreza y la violencia por décadas gracias a una combinación de decisiones obtusas, gobiernos ineptos y corrupción permanente. Y es que si bien existen ejemplos de países que lograron salir a flote, otros no tienen en esto una tarea tan sencilla. De esa forma, te invitamos a conocer los países que tardarán más años en recuperarse de sus crisis en América Latina. Así que sin más, comencemos. Después de una de las mayores crisis económicas en la historia de América, hay indicios de que Venezuela finalmente podría estar dando la vuelta a la esquina. Y es que según algunos economistas, las decisiones del gobierno socialista de flexibilizar los controles cambiarios, relajar las restricciones a las importaciones y alentar la dolarización informal han dado un mínimo de vida a una economía que se ha contraído a alrededor del 75% desde el 2013. Por su parte, el cambio de gobierno en la Casa Blanca también ha generado esperanzas de que se pueda encontrar una solución al estancamiento político, lo que podría conducir a una flexibilización de las sanciones estadounidenses y a su vez impulsar una nueva recuperación. Así, el Banco Mundial pronosticó recientemente que la economía venezolana se expandiría un 4% en el 2021, que sería así su primer año de crecimiento desde el 2013. El Banco Mundial también reconoció que esto se debe, en parte, a la reactivación de la demanda interna y el uso generalizado de monedas extranjeras en las transacciones diarias, algo completamente impensable 5 años atrás. Y es que economistas expresan que cuando se ha caído tan bajo, eventualmente es probable que se vea algún tipo de corrección, con el gobierno introduciendo algunas medidas anárquicas que han proporcionado oxígeno, pero que no cambiarán los gigantescos problemas estructurales. Así, una vez se vea la caída de la dictadura, se estima que Venezuela necesitaría de 10 a 15 años para poner en marcha todas las industrias destruidas, en particular la estatal Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA, que necesitaría $58.000 millones para restaurar los niveles de producción de crudo que había antes de la entrada de Hugo Chávez al poder en el año 1998. ¿Venezolanos creen que Venezuela podrá salir a flote? Comenten abajo. El gobierno peronista de Argentina ha tenido un viaje salvaje en su primer año y medio de gobierno. Con un incumplimiento soberano, reestructuraciones gigantescas de la deuda, reservas deslizantes, una crisis monetaria y una economía débil golpeada por el COVID-19. Y es que desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández ha habido victorias y derrotas, concretándose acuerdos de deuda que le permitieron al gobierno renovar unos $110.000 millones en bonos en moneda extranjera, pero también hubo la necesidad de imprimir dinero para impulsar la economía golpeada por la crisis sanitaria. De esta forma, Argentina ha estado al borde del colapso al menos cada década y en cada ocasión el pueblo ha volteado hacia los gobiernos peronistas como una especie de rescate, pero la estrategia parece fracasar una y otra vez. Para salir de esta problemática, expertos alertan que se deben establecer objetivos a corto y largo plazo. A corto plazo, solucionar la incertidumbre política, mientras que a largo plazo se habla de una disciplina económica que le permita no caer en los mismos errores de siempre, así como solucionar problemáticas como el pago de su deuda y hacer más eficiente el gasto público. Pero organismos como la OCDE alertan que aunque Argentina crecerá 6% en el 2021, no será hasta el 2026 cuando el país verá una verdadera recuperación. Argentinos, ¿cómo ven su panorama ante la crisis? ¿Saldrán de esta? Comenten.
A principios de febrero del 2021, el gobierno cubano anunció la implementación de nuevas medidas como parte de la transformación del modelo económico, dando luz verde para que las pequeñas y medianas empresas comiencen a operar en la isla, una medida largamente esperada por el sector privado. Y es que, considerada la apertura más importante desde 1968, cuando el Estado cubano comenzó a controlar prácticamente toda la economía, esta medida se suma a otras previamente tomadas por el gobierno de Raúl Castro, que comenzó a suavizar los controles que habían mantenido a los cubanos hundidos en la miseria por unos 60 años. Pero en julio del 2021 se abrió una pequeña ventana por primera vez en décadas cuando cientos de cubanos salieron a las calles para protestar contra las restricciones del COVID-19 y las dificultades económicas, así como por supuesto la escasez de suministros básicos. Y aunque indudablemente esto es una muestra de una nueva perspectiva en la sociedad cubana, expertos dejan claro que la caída de los hermanos Castro no equivale al fin del régimen, puesto que la influencia de estas dos figuras está profundamente arraigada en la cultura y el gobierno de Cuba, y al menos durante las próximas 2 décadas no se visualiza ningún cambio en el camino trazado por Fidel y Raúl. Así, es posible que Cuba adopte el modelo chino, un partido autoritario en el poder que preside una economía relativamente libre basada en principios capitalistas que mantengan un estricto orden a su población. Cubanos, ¿ustedes también lo ven de esta forma? Comenten abajo. Haití sigue siendo uno de los países más pobres del mundo y ha sufrido una larga historia de desastres que incluyen ciclones, terremotos, inundaciones y tormentas tropicales. En particular, en 2010, Haití sufrió un devastador terremoto que cobró la vida de 220,000 personas y destruyó unos 105,000 hogares. Más recientemente, el huracán Matthew del 2016 fue mortal para más de 1,000 personas y dejó a 350,000 residentes con necesidad de asistencia. Estas catástrofes, a su vez, han creado disturbios en Haití, dejando a los residentes luchando por sus necesidades básicas. Así, hoy, esta nación es considerada por muchos como un caso utilizado por la comunidad internacional para recaudar fondos que, según algunos, nunca llegan. El pueblo haitiano, en palabras sencillas, jamás se podrá recuperar por sí solo y la artificial ayuda extranjera no hace la diferencia. Haití, primeramente, es un país con muchas necesidades, como necesidad de caminos, obras de saneamiento, sistemas de agua y viviendas asequibles, además de una forestación que disminuya los altos grados de erosión del suelo, algo que ha sido un factor fundamental en la vulnerabilidad a los desastres. Y es que, fundamentalmente, se necesita invertir una gran cantidad en la infraestructura de Haití, pero como bien lo han probado los 10 años siguientes al terremoto del 2010, este cambio podría suceder en 20 años, 50 años o sencillamente nunca, dando el desinterés general por esta empobrecida nación. ¿Qué opinas de Haití y su pueblo abandonado? Comenten abajo. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo el gobierno de Evo Morales, Bolivia presenció un crecimiento del 4.8% anual de su PIB entre los años 2004 y 2017, mientras que el porcentaje de la población que vivía en pobreza extrema se redujo a más de la mitad, de aproximadamente el 36% a el 17% durante ese periodo. En 2010, el Banco Mundial cambió la clasificación de Bolivia de ingresos bajos a ingresos medios bajos y el país dejó de ser el más pobre de América del Sur. Así, 10 años después, esta situación se ha mantenido con cierto grado de equilibrio, pero esta nación de población mayoritariamente indígena sigue siendo la tercera más pobre de Sudamérica. Sin embargo, y a pesar de importantes traspiés en aspectos políticos y económicos, estas organizaciones prevén que Bolivia dejará de ser pobre para el año 2035. ¿Bolivianos creen que se tardarán más o menos de esa fecha? Comenten.
Durante más de un siglo, a millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico se le han negado sus derechos constitucionales de representación en el Congreso, la libertad para votar para presidente, y han sido tratados de manera desigual bajo la ley al negarles los derechos otorgados a todos los demás estadounidenses. En ese sentido, en los últimos 8 años, los residentes de Puerto Rico han votado repetidamente en contra de continuar bajo el estatus del territorio actual. Y su objeción a esto no es sorprendente, ya que la gobernanza territorial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, además de resultar en derechos desiguales y desarrollo económico limitado, condujo a una menor calidad de vida para los residentes de la isla y provocó una pérdida masiva de población. Y es que Puerto Rico ha realizado 6 referendos no vinculantes desde 1967 para cambiar su estatus, incluido uno el día de las elecciones del 2020, en el que la estadidad obtuvo una mayoría del 52.5% de los votos. Así, de unirse a Estados Unidos, Puerto Rico tomaría años en estabilizarse y reestructurar su deuda pública de $70,000 millones. Pero lo cierto es que ello luce con un panorama más positivo que cualquier otra nación en esta lista. Puertorriqueños, ¿desean unirse definitivamente a los Estados Unidos? Comenten abajo. Para detener la migración desde Centroamérica, el gobierno de Joe Biden tiene un plan de $4,000 millones para construir seguridad y prosperidad en Honduras, Guatemala y El Salvador, el hogar de más del 85% de todos los migrantes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos en los últimos 3 años. Pero como enseñaron las mismas políticas de Barack Obama, el dinero por sí solo no puede arreglar Centroamérica, detener la migración o debilitar a las pandillas callejeras. Y es que esos esfuerzos multimillonarios han contribuido poco a mejorar la disfunción de la región. Porque se deja claro que estos países necesitan sistemas de educación, vivienda y salud que funcionen y nuevas estructuras económicas fiables que puedan atraer inversión extranjera, algo que podría lograrse progresivamente de hoy al año 2035, según expresan instituciones como el Banco Mundial. Pero estas naciones centroamericanas, dominadas por élites económicas y políticas pequeñas pero poderosas que se remontan a generaciones anteriores, no podrán salir a flote si los colectivos influyentes no desaparecen, algo en extremo complicado, dada la predominancia que tienen y el control absoluto que generan sobre la región entera. Centroamericanos, ¿saldrán del hueco económico en el que se encuentran? Comenten abajo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.